Hola, no queríamos despedirnos de esta serie sin comentar un tipo de errores de los que no habíamos hablado hasta ahora, que eran los errores del sistema. Hasta ahora habíamos visto errores en tiempo de ejecución, errores DAO, del motor de la base de datos, pero nos faltaban estos, cuyo tratamiento, como ya te has imaginado, difiere de lo que hemos visto hasta ahora. Las funciones de la API de Windows, por lo general, retornan si ha tenido éxito o no, pero si no lo ha tenido es porque se ha producido un error. Lo que ocurre es que no solemos disponer de la información de ese error. Tampoco hay una uniformidad en la devolución de los resultados cuando las funciones fallan. El mismo código, por ejemplo el 0, puede significar en unas funciones que ha tenido éxito y en otras que no ha funcionado. La relación de errores del sistema las podemos obtener del documento de Microsoft Win32API-TXT que os enlazamos en la web por si queréis disponer de todas las funciones y constantes de la API de Windows. Pero volviendo a los errores, en él podemos encontrar todos los errores de la API de Windows. Ya habéis podido observar que estos errores no tienen nada que ver con los errores que maneja el objeto err, pero hay un vínculo entre ambas y es el atributo del objeto error last DLL error, que nos devuelve el último error de la API, si la ha habido, claro, por lo que siempre será la primera herramienta que podemos utilizar en el tratamiento de este tipo de errores. Vamos a ver un test que he preparado que no constituye ninguna función ni procedimiento como tal, tan solo son un montón de instrucciones que van a ir mostrando todo lo que os cuento. Para poder mostrar este tipo de errores es necesario que utilicemos la función formatMessage de la API, que nos va a permitir mostrar el mensaje de error en lugar de su código de error. Y lo vamos a ver con una función de person, como podéis ver aquí en la cabecera de la función, que lo que hace es mostrar un mensaje de texto a partir de un error, un número de error que nosotros le pasamos. Hemos llamado a este destello y a todo esto Error Handling API porque bajo esta denominación disponemos de una serie de funciones que podemos utilizar para el tratamiento de errores de esta API. Veamos cuáles son. Por un lado tenemos setErrorMode y getErrorMode. Set es evidente, es para poner un tipo de tratamiento de error en el sistema y puede tener varias constantes. Las tenemos aquí. La primera, File Critical Errors, el sistema lo que hace es que no muestra el mensaje de error crítico, el Critical Error Handler, y en su lugar el sistema envía el error al proceso de llamada, con lo cual lo podemos capturar. No alignment default exit, el sistema corrige automáticamente los errores de alineación de memoria y los hace visibles para la aplicación. Lo hace para el proceso de llamada y los procesos descendientes. Esta característica solo es compatible con determinadas arquitecturas de procesador. Como comprenderéis, esta es una opción bastante compleja y que ni siquiera voy a utilizar, porque tampoco sabría. El siguiente, no Open File Error Blocks, el sistema no muestra un cuadro de mensaje cuando no encuentra un archivo. En su lugar, lo devuelve al proceso de llamada. Es otra vez una herramienta para poder nosotros controlar ese error de llamada. Y esta última significa que el sistema no muestra el cuadro de diálogo de informe de errores de Windows, pero tampoco la vamos a utilizar porque no le veo una utilidad patente. En el otro lado está getErrorMode, lo que hace es que obtiene el tipo de error. Esto sería en cuanto al modo del tipo de error. Ahora vamos a ver dos funciones más, que son setLastError y getLastError. Por un lado, setLastError permite generar un error. Bueno, más que generarlo, lo que permite es rellenar, digamos, esa variable de lastError de LL que hemos visto antes en el objeto error, la rellena con un error que nosotros le indicamos. No es que se produzca el error en sí. Y getLastError lo que hace es que te permite recuperar el valor del último código de error de tu llamada. Si vamos a la documentación de Microsoft referente a getLastError, dice, textualmente leo, Visual Basic, las aplicaciones deben llamar a error last DLL error en lugar de get last error. Digo que si cuando vimos las propiedades del objeto error te sorprendió como a mí last DLL error porque era diferente al resto, ahora ya entiendes el porqué. Vamos a ver todo esto en funcionamiento. Le voy a pasar primero una variable string user a la que le he dado un valor de 100, le dejo un espacio de 100 porque es una variable que va a necesitar después la función formatMessage. Por eso la pongo. Entonces voy a ejecutar y vamos recorriendo. Voy a establecer, ya lo acabo de hacer, el modo de error en el modo 1. ¿Vale? Si recordamos lo que significa el modo 1, es que el sistema no muestra el cuadro de mensaje Critical Error Handler. En su lugar, el sistema envía error al proceso de llamada. Acabo de enviar un error que es el error 1349.
que lo tengo declarado aquí en una constante. En el documento que os he enseñado antes tenéis todos los códigos de error que podéis encontrar en la API. Yo he generado este. Ahora lo que voy a hacer es comprobar qué modo de error tengo para saber qué tengo que hacer. El modo de error que tengo es el 1, que es el que acabamos de ver. Evidentemente se lo he puesto yo en un set. Simplemente os he puesto yo aquí esta instrucción para que, si por ejemplo fuera el 2, nosotros a través de esta pequeña instrucción pues lo cambiamos al 1, ¿de acuerdo? Ahora no ha servido de nada porque ya lo habíamos establecido aquí. Bien, hay una pega, y es que cuando cambiamos el modo de error, se nos pierden estos valores, se pierden. Si yo en el momento que he hecho el cambio, ahora no porque no ha pasado nada, pero en el momento que lo hago, se nos pierde. Por eso he vuelto otra vez a marcar otra vez el set last error. Lo mismo que había hecho aquí, lo he hecho aquí. Porque si no pasáramos por aquí, no me hace falta volverlo a poner porque ya lo tengo. Pero el tema es que si cambiamos, sí. De momento no hemos cambiado, vamos a ver el modo error, seguimos en el 1, lo pongo en el debug y veis, al hacer el cambio de error he perdido el valor del último código de error. Si yo genero el error 1349, veis que sí que tiene la variable las DLL error. Vale, hay que tener cuidado porque estos valores se pierden muy rápidamente y ya no te digo que last error, que lo he puesto aquí y lo hemos puesto con este forma mesa, pero te lo dejo a ti porque ya lo has visto en las instrucciones de Windows. Debemos de trabajar con las DLL error y me voy a centrar en eso. Me olvido de get last error, aunque lo tenéis aquí, podéis hacer pruebas con él. Y lo que voy a hacer es que ese last error, que era el 1349, que está en el atributo las DLL error del objeto error, pues voy a convertirlo mediante la función que hemos visto antes en su cadena de texto. Continuamos el código, hay un error y es porque evidentemente esto es una función. No sé cómo lo he copiado y a lo mejor hasta el origen tenía ese error. Voy a continuar y bueno, aquí a través de format message pues voy a traerme el texto del error. El tipo de token no es apropiado para el uso que se ha intentado hacer de él. Bueno, es un error que no se ha producido, es un error que yo le he provocado. No le he provocado, sino he rellenado el objeto. Mediante la API también podríamos crear errores personalizados, como vimos en un destello. Pero esto ya es para nota, amigos. Los códigos de error son valores de 32 bits, el bit número 31 es el bit más significativo y el bit 29 está reservado para códigos de error definidos por la aplicación. Ningún código de error del sistema tiene este bit establecido. Es decir, si quieres definir un código de error para tu aplicación, deberás configurar el bit número 29 y ahí indicarás el código de error que ha sido definido por ti. De esta forma te aseguras que tu código de error no entra en conflicto con ningún error definido del sistema. Nunca he tenido la necesidad, por lo que no dispongo de ningún ejemplo. Si tienes algún desarrollo con los códigos de la API personalizados, estaríamos encantados de publicarlo. Bueno, esta vez sí le hemos dado un buen repaso al tratamiento de errores y ahora ya podemos decir que para cualquier error que se nos presente desarrollando, con Microsoft Access disponemos de un método para tratarlo. Y recuerda, un código bien escrito generalmente no precisa de tratamiento de errores. Usamos estos mecanismos mientras programamos. Cuando el procedimiento está listo, lo pasamos a producción y si ha sido bien escrito, probablemente no necesite tratamiento de errores. Revisa tu código la próxima vez. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos y nos vemos pronto.